Entonces ese es el análisis tal vez limitado que hace el Tribunal Constitucional, pero también es una línea de jurisprudencia que me gustaría que ustedes la conozcan respecto a identificar puntualmente la legitimación pasiva. ¿Ya? Ciertos casos relevantes. Reparación del acto ilegal por autoridades judiciales ordinarios cuando no corresponde a la presentación de una nueva acción, cuando anteriormente ya se había revisado. Ya les he traído esta línea. Eh, la reparación del acto ilegal por autoridades judiciales ordinarias. La sentencia constitucional plurinacional 848/2014 del 8 de mayo determinó que el juez cautelar ya efectuó el control jurisdiccional sobre la aprehensión denunciada en la presentación declarándolo ilegal. Entonces, se da por improcedente la acción de libertad, dado lo mismo que les he dicho, para evitar el choque de trenes, que la acción de libertad se corresponda, en todo caso se genere otro entendimiento. Tampoco procede una acción de libertad cuando esta anterior se encuentra en revisión. ¿Por qué? Porque hay que dejar el momento procesal efectivo que cumpla la revisión tal vez por instancia superior y este de su entendimiento tal vez module el entendimiento de la instancia inferior y revista o proteja el derecho solicitado de vulnerado. Y en este caso, la acción de libertad sería también improcedente. Hay que darle esa oportunidad. Sobre los hechos controvertidos, tampoco se va a vertir, va a dilucidar sus efectos sobre hechos controvertidos. Pasa esta situación que el accionante activa una acción de libertad, indicando que se habría generado eh, la, la vulneración a su derecho de locomoción, siendo este arrestado y habiéndose llevado, o aprendido, perdón, y llevado por un hecho de tránsito, un accidente de tránsito. Habría sido conducido a dependencias del tránsito. Se pide el informe a dependencias de tránsito y en dependencias de tránsito indican que nunca eh, existió una detención como tal. Y además que solo habían sido conducidos y habían presentado su acción de sus licencias y ahí había acabado el problema. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, viendo que hay un informe que determina esto por los oficiales policiales y por el otro lado del accionante, existiría una cierta etapa probatoria y además hechos que hay que dilucidar. Consecuentemente, cuando se existan este tipo de hechos controvertidos, la acción de libertad es también improcedente. No se va a poder admitir o activar los presupuestos de configuración procesal cuando existan hechos controvertidos. Eso es la línea de la sentencia constitucional plurinacional 53/2014-S3. Lo mismo que en vías de hecho del acción de amparo constitucional. ¿En qué sentido? Sobre la titularidad que identificábamos en anteriores sesiones. No va a determinar titulares la acción de amparo constitucional. En otras palabras, la acción de libertad tampoco va a vertir sus efectos cuando existan este tipo de hechos que deben dilucidarse en instancias ordinarias. Eh, este es un caso bastante interesante, también que se los traigo a colación, relevante. Resulta lo siguiente, ¿ya? Que tanto el accionante denuncia que tanto su hermana, perdón, como su madre fueron ingresadas al hogar La Sagrada Familia por supuesto estado de abandono. Ellas se presentaron en un total estado de abandono. Y falleció su progenitora, la madre, motivo por el cual solicita la salida definitiva de su hermana de 60 años de edad, quien ingresó en dicho lugar como compañía de madre. Sin embargo, la directora de este hogar, viéndolas cómo había ingresado la hermana y la madre en esa situación de abandono, no efectivizó la salida, tomando en cuenta que esta es una institución de acogida y que ésta tenía el deber y la obligación de
protegerlas, dado su experiencia y sus antecedentes, como habían llegado tanto la señora como su hermana. Pese a que a su ánimo de protección, el Tribunal Constitucional, o sea, el ánimo de protección de la directora del hogar, el Tribunal Constitucional Plurinacional revoca la resolución de esta directora y concede la tutela en la acción de libertad por retención indebida de la hermana del accionante en un asilo y promueve su salida definitiva. Vale. Preguntas hasta aquí y vamos a seguir tomando algunos casos relevantes. Doctor, Adelante. eh, en- cuando no procede una acción de libertad en cuanto a sujeto, causa, y hay un tercer elemento, objeto, si variara la causa es procedente, es la primera pregunta. La segunda pregunta es del último caso, es, suponiendo que la directora de este centro de acogida estaba viendo el principio fundamental que es la vida, porque entraron en calidad de abandono o calidad de calle, el juez ha valorado la acción de libertad o es que ha valorado el derecho a la vida, porque si la persona de 60 años salía y volvía a entrar a un tema de calle, estaría viendo el tema de que no está valorando la vida. Esas dos preguntas, doctor, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Sí, no es sobre la primera, que es una cuestión procesal. No, tiene que concurrir las tres causas. Sujeto, objeto y causa. Si no concurre una de ellas, es procedente. ¿Entiende? Hola. Sí, 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 doctor, lo escucho. Entonces tienen que proceder las tres causas. ¿Ya? Ahora, sobre el otro, es debatible. Como esto no es una ciencia social, es debatible. Es bastante interesante lo que se ha propuesto y el debate se concentraría en ese sentido, en jerarquizar qué vamos a promover, la vida o la libertad. Pero creo que el Tribunal Constitucional se movió en el sentido de la libertad personal. Y incluso haciendo un análisis mucho más objetivo, particularmente, también me habría movido en ese sentido bajo una supuesta causa. ¿Por qué? Porque no tenemos una prueba objetiva o un sentido objetiva de una posible caución o daño a la vida. Esto es un supuesto. Nos estaríamos basando en un supuesto futuro, en una condición futura, de que basándonos en un antecedente, ¿no? No por el hecho de que la hermana haya ingresado en condiciones depurables con su madre al instituto, significa que el día de mañana también se va a ver menoscabado. Pueda que sí, pero también existe la posibilidad que no, por un lado. Entonces, sobre esa condición y un supuesto posiblemente hipotético, no podría sentar un criterio objetivo. Lo que hoy tenemos objetivamente es la restricción de la libertad. Y la restricción de la libertad es a través de una resolución de una institución, de una directora puntualmente hablando, de limitar la libertad, o sea, evitar que esta persona salga. Debemos también entender que la libertad es un derecho individual y además que tiene que estar garantizado. Eh, Bajo ese sentido, se concede la acción de libertad. Es debatible y se puede tomar varias aristas, pero creo que es prudente la determinación del Tribunal Constitucional, hasta incluso en el sentido del paternalismo institucional del sistema
social, ¿no? Que tenemos. Fernando. Doctor, ¿cómo está? Nuevamente. Em, Usted estaba hablando de los hechos controvertidos, vale decir que por un lado se encuentra el organismo operativo de tránsito y por la otra parte el accionante, ¿no? Que supuestamente se le ha vulnerado los derechos fundamentales a la libre locomoción. Es un aspecto evidentemente controvertido debido a que mm, los funcionarios policiales dicen no le están arrestando, sino le están conduciendo, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿cuántas horas puede conducir el policía a dependencias de tránsito? Va a decir, cuánto se considera, ¿no?, la conducción. Para mí, pienso que es desde que se le ha, desde el momento del hecho hasta ingresar al organismo de tránsito. Sin embargo, ellos lo toman conducir ya inclusive estando dentro del organismo de tránsito, organismo operativo de tránsito, pasan 4 horas, pasan 6 horas y lo están conduciendo todavía, ¿no? Entonces, esa interpretación o mala interpretación de conducir, ¿no?, al supuesto accionante, ¿no? Difiere, ¿no? Puesto que para mí ya sería un arresto a partir de que él mismo ingresa al organismo operativo de tránsito. Por una parte ello, y por otra parte, es evidente que, bueno, yo hablando ya con el, bueno, anteriormente he hablado con el ex presidente, sí, el presidente creo que era de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era un chileno, que se llama Gonzalo, no sé qué. Pero y yo le preguntaba, ¿no?, de manera extraoficial, ¿no? Le decía, eh, estimado amigo presidente, le decía, si es que es evidente que la vulneración de derechos humanos se comete por el Estado, ¿no?, y en franca vulneración de una sola persona, de un ciudadano que no tiene eh, el motor, los abogados que tiene el Estado, y se enfrenta con una dependencia de miles de abogados en comparación a un ciudadano que solamente puede contratar una persona, ¿no? Y mi pregunta era la siguiente: como comisión o como corte, ¿a quién se puede ayudar, ¿no? Eh, ¿A dónde tenemos que tirar la balanza más como comisión o como corte? Y él me decía, ¿no?, que siempre tiene uno que favorecer, ¿no?, en lo que se pueda al ciudadano, ¿no? Porque nos vemos con este órgano del Estado que evidentemente tiene mucho más fuerza que el ciudadano. Entonces, partiendo de esa idea, el Tribunal Constitucional, ¿por qué? Y claro, esto tal vez bajo algún principio constitucional, eh, ¿por qué genera ese hecho controvertido, ¿no? ¿Y por qué no da la razón ya de manera subjetiva, aunque sea, ¿no?, por estos hechos que yo les he citado, al accionante, ¿no? Porque solamente se queda ahí como un hecho controvertido y se deja ahí, ¿no? Claro que evidentemente procede una investigación, ¿no?, una declaración informativa de ambas partes, podría ser, pero evidentemente ese hecho de la acción de libertad ya se ha vulnerado, ¿no?, de alguna manera, porque no es solamente el estar físicamente arrestado, aprendido o detenido, ¿no?, sino que también, usted lo ha manifestado en otras diapositivas, es que está ilegalmente perseguido,
¿no? Tal vez podríamos partir de ahí también, ¿no? Entonces, esa sería mi participación, doctor. Gracias, Fernando. Sí, efectivamente, cuando yo he situado la línea jurisprudencial sobre hechos controvertidos, eh, solo la traigo como un caso relevante y que sea merecedora de análisis. Y no solamente merecedora de análisis en nuestra aula, sino en sus propias investigaciones, ¿no? Tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahora, pero por escrito. De eso se trata sus investigaciones, tal vez algún artículo. Esa es mi línea, promover, no repetir lo que ya sabemos, sino promover la crítica. Cuando promovamos la crítica vamos a desarrollar más nuestro sistema jurisprudencial, de eso estoy muy seguro. Les invito a que ustedes critiquen todas estas líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional, que son casos debatibles, pero en el sentido de que he marcado hechos controvertidos, el Tribunal Constitucional se autolimita, diría yo. ¿Por qué? Porque si bien el precepto constitucional que lo he mostrado inicialmente y el Código Procesal Constitucional configura una valoración probatoria amplia, les estoy mostrando una línea jurisprudencial ahora actual, donde dice el Tribunal Constitucional, dice, bueno, no tenemos prueba suficiente, así que como son hechos controvertidos, y aquí hay un informe de la policía, y además aquí hay una demanda de acción de libertad, no vamos a entrar a fondo. Por tanto, no procede la acción de libertad. Pero, señores, tanto jueces de garantías como tribunales de garantías o salas constitucionales, ustedes tienen la posibilidad y la facultad, las competencias para ir y hacer un trabajo de valoración in situ, incluso revisar, analizar. Creo que ese es el espíritu normativo. Acuérdense, acción de libertad, eh, habeas corpus. ¿Qué decía nuestro país análogo, nuestro país ecuatoriano? Que dice que las cortes, los jueces deben activar sus facultades, sus poderes, sus deberes y ir a revisar las experiencias, qué es lo que ha pasado in situ, en el lugar. Si la persona no puede ser trasladada, las autoridades deben ir a ese lugar. Entonces es una especie de dinamismo procesal, una actividad procesal mucho más sentada en nuestras cortes. Y a nombre de falta probatoria o hechos controvertidos, creo que se está limitando en sus facultades y está portando, entonces está incumpliendo la finalidad de esta institución, ¿no? De la acción de libertad. Les invito, todo tienen que revisarlo, les doy, por eso traigo, no es para repetir, ya estamos en una clase de maestría, más que todo ahondar en la crítica. Y para terminar, quiero que revisar un caso. Doctor, una preguntita más, por favor. Claro que Si es sí. que- Gracias, doctor. Eh, Tal vez he entendido mal, doctor. No sé, usted estaba hablando de la acción de libertad, que si bien es cierto, en cuanto, me voy a ir al artículo 126, ¿no? Que tendrá lugar dentro de las 24 horas interpuesta de la acción, ¿no? O sea, si bien es cierto, el artículo 126 de la Constitución, parágrafo primero, señala las 24 horas que se deben de dar, ¿no? Interpuesta de la acción, ¿no? Sin embargo, en el artículo 125, en cuanto se refiere a la libertad o la restitución, ¿no? Que se restituya en la libertad del accionante, no señala, pero usted, me parece que le he escuchado yo hablar, decir que no es tuición del Tribunal Constitucional, ¿no? Restituir la libertad, ¿no? Sino es tuición, bueno, es competencia, perdón, es competencia del de la persona que estaba juzgando, ¿no? Del juez natural en este caso, ¿no? ¿Es eso correcto? Porque de acuerdo a la interpretación del Tribunal Constitucional,
no estaría interpretando de manera correcta porque de manera directa, o sea, textualmente hablando en el artículo 125, o se destituya su derecho a la libertad, señala, ¿no? Inclusive un poquito más antes, letras arribas, se establezcan las formalidades legales o se destituya su derecho a la libertad. Entonces, si evidentemente, me parece que aquí, con respecto, si bien es cierto, se puede interponer una acción de libertad, ¿no? Aquí ya el Tribunal Constitucional cuarta esa atribución que le faculta la misma Constitución, porque dice, se establezcan las formalidades legales o se destituya su libertad, ¿no? O el derecho a la libertad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Supongo que el accionante va a continuar no solamente 24 horas, ¿no? Sino muchos más días hasta que se le pegue la gana, vamos a poner ese término, al juez ordinario o al juez natural para emitir, ¿no?, el correspondiente pronunciamiento, vale decir una semana, 2 semanas, que tampoco no depende de él por la carga procesal que tiene, ¿no? Inclusive 3 semanas para que esto se haga efectivo. ¿Cuál sería su modo de pensar, doctor? Ya y yo acabo. Gracias. No, me siento muy feliz porque sí he llegado a lo que quería llegar con la clase. Es una clase de maestría, les repito, es la crítica la que nos interesa ahora. Ustedes están invitados porque al final de la maestría tienen que hacer su investigación. Y pueden ahondar sobre estos temas puntualmente. El cumplimiento efectivo de los recursos de las acciones tutelares. Y este es un caso in extremo. Y le está con línea jurisprudencial, está sentado ahí. ¿Qué es lo que pasa en nuestros tribunales ordinarios? Digamos ordinarios. No, ¿qué es algo sencillo? Cuando se identifica una vulneración o una detención ilegal, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Pedimos mandamiento de libertad, ¿verdad? El mandamiento de libertad para aquellos que todavía, creo que tenemos algunos compañeros que todavía no están, bueno, tampoco tienen la obligación de hacer el litigio procesal, o sea, el día a día. Esta documentación es un mini trámite, está dentro de un paraguas burocrático altamente, creo que inefectivo o ineficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Es para obtener este documento se necesita ingresar la solicitud por plataforma tiene que subirlo ante el juez, y eso, subirlo hasta el juzgado. En eso ya ha transcurrido varias horas. En el mejor de los supuestos, el juez lo va a recibir, eso, lo recibe el auxiliar le pone el sellito, lo mete a secretaría, secretaría lo pone el otro sellito, lo mete donde el juez tiene 24 horas para revisarlo, saca el decreto, se saca la disposición, ni siquiera el decreto, a través de un decreto. El mandamiento se vuelve a secretaría, secretaría saca, hace la redacción del mandamiento, y eso les estoy hablando teóricamente, porque en el interín hay siempre algo. Me voy a referir. Ya saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, ese mandamiento en ordinarios nomás, ya ha tardado su buen tiempo. Ahora veamos la crítica del compañero. El compañero dice, usted me está diciendo que estamos incumpliendo una disposición constitucional, o sea, se ha identificado una aprehensión ilegal y todavía usted le está diciendo al juez de instrucción, al juez cautelar, al juez ordinario, saque el mandamiento de libertad. ¿No estaría usted como tribunal constitucional ahondando sobre la vulneración de su derecho, el derecho a la libertad? ¿A usted no estaría dando poniendo sus manos también para que esta persona, no, eso no debería darse, pero el Tribunal Constitucional, les estoy mostrando, indica lo siguiente, dice,
Yo no tengo esas facultades para emitir un mandamiento. No, el mandamiento, ¿por qué? Porque no tengo secretaría, no tengo auxiliatura. ¿Quién irá a dejarlo? Se necesita un oficial de diligencias. Nótese que incluso en los mandamientos de apremio, quien haya tramitado eso, tiene que ir un operador de justicia claro, un operador de apoyo jurisdiccional, llámese especialmente el secretario. Y el secretario tiene una agenda bien abundante. Entonces hay que llevarlo, conducirlo, y los policías tienen que ir, registran el nombre, lo agarran en un libro. Es todo un trámite burocrático. Entonces el Tribunal Constitucional dijo, yo no tengo esos operadores de apoyo jurisdiccional, no tengo una secretaría, no tengo un oficial de diligencias, hay que mandar este mandamiento Bajo esa lógica, creo que ha trabajado el Tribunal Constitucional, pero aún así creo que es muy restrictiva y en este caso se está incumpliendo con el precepto constitucional. Ese sería mi criterio. No, si la Constitución determina una lógica, la naturaleza jurídica, como estamos viendo de la acción de libertad, determina una lógica de la exhibición del cuerpo y la forma inmediata. ¿Por qué? Porque históricamente esta institución no se ha creado para el trámite burocrático. Esto se ha creado a función de varios apresamientos indebidos por el monarca, por el rey. En Roma se han identificado todas estas vulneraciones y ahora mismo tenemos que cambiar ese entendimiento y hacer efectivo el cumplimiento del derecho a la libertad de forma inmediata. Conducciones por la policía, cualquier restricción es ilegal. En ese sentido, el Tribunal Constitucional creo que con esta línea jurisprudencial ahonda o menoscaba el derecho a la libertad. No lo hace efectivo y creo que le falta diligencia. Ese sería mi entendimiento y le agradezco mucho a nuestro compañero Guillermo, ¿no? No, Fernando. Sí, Walter Fernando, doctor. Gracias. Gracias a usted, Ahora le doctor. toca a Guillermo. Ah, Gracias, doctor. Guillermo. Doctor, ¿no procede una acción de amparo, perdón, una acción de libertad en el caso de que todavía exista una resolución pendiente? Sí, Suponiendo que hay ordinaria, una ¿no? Bueno, ordinaria. claro, administrativa o jurisdiccional, sí. Digamos que sale una sentencia que expide la libertad de una persona, pero no está ejecutoriada. Entonces, pasa una semana, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro, pero ya hay una sentencia. Entonces, el abogado decide interponer una acción de libertad. Y De el pronto tribunal, despacho. exacto, y el Tribunal Constitucional dice no, porque todavía tenemos pendiente el ejecutoriar esta sentencia. Eso dijo el Tribunal Constitucional. Sí, y lo peor es de que si sale una sentencia constitucional en el que el mismo Tribunal Constitucional está vulnerando tu derecho a la libertad, a la libre locomoción, incluso a la vida, no entiendo dónde apelamos. O sea, no Sí, entiendo a qué recurso llegamos, porque se supone que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio, son inapelables, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí se estaría también vulnerando el tema de derecho a la libertad. Me parece totalmente ilógico que nos digan, no, esperen que el juez ordinario diga que es ejecutorio. sí, pero como les había dicho, es pasible de una acción de libertad de pronto despacho porque estaría vinculado a la acción, a la libertad, ¿no? A la libertad de locomoción. Esto no significa y que les he traído específicamente los supuestos, que incluso pese a que hay un plazo legal, a veces este plazo legal es irrazonable, no es racional. Y estamos hablando de un derecho, que es un derecho fundamentalísimo, fundamental. Entonces, la finalidad de la acción de libertad de pronto despacho es proteger ese bien jurídico, la libertad, y de forma inmediata.
Entonces, si es que el Tribunal Constitucional no ha determinado de esa manera, es censurable. Ahora, ¿dónde es censurable? Efectivamente, a nivel nacional no podríamos censurar las disposiciones del Tribunal Constitucional. Claro, podemos censurar por medios sociales, medios de prensa, otros académicamente y demás. Y a nivel internacional sí crea responsabilidad por todos los parámetros normativos que les he dado, la convención en especial y la Corte Interamericana. Ahora, de ahí, teóricamente hablando, hasta ahí. Pero de ahí a que nuestro caso pueda ser evaluado ante la Corte Interamericana, también la Corte Interamericana tiene un sentido de subsidiariedad y además evalúa los casos. Entonces, es el sistema como se ha configurado. Pero creo que académicamente se mueve eh, el sistema. Podemos hacer una configuración académica del sistema y llegar a los entendimientos de las propias cortes. Eso se da igual en los países extranjeros. Es decir, a través de la crítica constructiva académica, con investigación, análisis y una crítica fuerte, las mismas cortes modulan sus entendimientos. Creo que este es un campo, un espacio de dinamismo social y de cambio estructural también. Por tanto, no lo veo con los ojos de que la maestría solo sirve para un sentido individual, académico y algo muy particular. También involucra cambio social. ¿Por qué? Porque hoy por hoy estamos hablando en nuestra aula y casi todos tenemos ese sentido objetivo crítico. Y el día de mañana, no solo ustedes van a ocupar un cargo funcional, sino también como docentes o en cualquier espacio social en el que se encuentren, van a desarrollar esto del que estamos hablando el día de hoy, estos entendimientos. Nótese que si el cambio es un poco más lento, involucra, involucra una modulación, por un lado. Y por otro, si de verdad nos ponemos las pilas y hacemos un congreso, hacemos seminarios, hacemos más cursos, van a llegar a los oídos de las cortes, estoy casi seguro. Así se promueven varios debates. Doctor, unita más rapidito, sí, por favor. Claro, claro. Llega la policía, y esto es real, llega la policía a un domicilio de una persona y le dice, usted me tiene que acompañar porque usted no ha pagado la asistencia familiar de tal persona. Y Ya. la persona le dice, no sé ni quién será esa persona, yo no tengo hijos, pero resulta que lo conducen y entra a un recinto penitenciario, pero nunca lo habían notificado. Él ni sabía de este tema. Obviamente no se cumplió el debido proceso porque nunca lo notificaron. O sea, después se exhibe, ¿no? El tema de la notificación, pero en su puerta, no había absolutamente. El abogado plantea la acción de libertad y obviamente no le ha procedido. No le ha procedido porque dice, ha habido un debido proceso, se le ha notificado, pero ¿dónde está el beneficio de la duda de la persona que en realidad está siendo afectada en su libertad? Porque al abogado, que yo le acompañé al abogado titular, me dice, doctor, yo no le miento, nunca me han notificado. Yo sí tuve una relación con esta persona hace 10 años atrás, pero nunca me dijeron que estaba embarazada, nunca me dijo que yo tenía un hijo con ella. Es más, yo he sacado mi descendencia recién hace 2 meses y no tengo hijos. Entonces, estaba tan planificado el tema, tan planificado, me imagino que por una relación tormentosa, tóxica, yo qué sé, pero al final se tuvo que quedar y tuvo que pagar una cantidad de dinero increíble para poder salir del tema. No sé qué concepto tiene el doctor de esta situación, que es verídico, es real. Mm, fraude procesal. Respecto a las notificaciones, como usted dice, todo ha sido planificado. El derecho, el derecho es
El derecho en manos incorrectas es un instrumento muy peligroso. El derecho en manos correctas, de letrados, de personas que tengan ética, salva vidas. Este ejemplo me lo hacía yo sé que no les... Bueno, tienen algunas críticas con nuestro docente Martínez Dalmau, que también ha sido mi docente, pero él me dijo esto, lo siguiente: mira, si tú agarras un bisturí y le das el bisturí a un médico, va a salvar vidas. Pero si este mismo bisturí le das a un asesino, las va a quitar. Eso es el derecho. Y me parece que es una reflexión bastante interesante. El derecho, así como usted me lo pone, va a menoscabar derechos o intereses particulares, que es el caso de su amigo, de su colega. Con toda esta hazaña y esta intención y estas tramas, trameaje que se ha dado. Y le puedo decir que nuestra realidad sí se ha visto, lo veo. Yo también soy operador de justicia. Pero esa no es la lógica. El sistema, el derecho no está creado para hacer el daño, creo. El derecho está creado mejor para ayudar y beneficiar a las personas. Es lamentable esta posición de su compañero, pero habría que activar también los mecanismos procesales de denuncia desde la misma notificación al mismo operador, al mismo oficial, cómo se han ido ir desengranando, desenrollando todos estos nudos que se han hecho y pues ir a fondo. Eso es lo único que podemos sacar una reflexión ética de todo esto que se da en el día a día. Así es, doctor. Claro. Bueno, veamos un último tema. Esto ya es de carácter didáctico, es más de investigación, ¿ya? Como les había dicho, no nos vamos a limitar a leer el código o a leer algunas líneas jurisprudenciales, que ya las hemos hecho y ya hemos tenido el contenido. Eso es lo que me agrada, que ustedes ya han agarrado el contenido de la acción de libertad. Eh, Les traigo un tema bastante novedoso dentro del parámetro normativo de la acción de libertad. Ya. Que lo he denominado el derecho a los pacientes ante el COVID-19. Ustedes saben qué es la bioética. En pocas palabras, la bioética refiere a la forma, a la capacidad ética que tiene el personal de salud para manejar la vida humana. En pocas, y hasta equivocándome por el tema de las definiciones o conceptualizaciones, a eso se refiere la bioética. Como su nombre lo indica, está etimológicamente configurado en base a dos términos: bio, que significa vida; ética, respecto a la forma en cómo se tienen que conducir ciertos operadores, ¿no? Eh, Donde he querido involucrar esta rama, la bioética, con el derecho y cómo se configuran los dos o cómo los dos podrían confluir. A mi criterio, los dos podrían confluir en cierto sentido en función al consenso. Ahora, ¿por qué hago mención hacia el COVID-2019? Porque este caso, la exposición a esta denominada pandemia mundial, nos ha hecho denotar ciertos presupuestos, tanto configuraciones legales como éticas, y que deben ser un enfoque de análisis. Y que todo esto, como lo hacemos en nuestras clases, deben develarse en el marco del consenso. ¿Ya? Una cuestión
que traigo de nuestro doctrinario Habermas es que sobre la idea o la identificación del cuerpo, del ser. Nosotros, como Bolivia o como cualquier doctrinario, no tenemos a alguien que haya identificado alguna concepción sobre el ser o sobre el cuerpo. Hablamos del Summa Campana, del Tecocavi, de estos valores o principios constitucionales, pero ni siquiera hemos indagado sobre algo que es totalmente central para la filosofía del cuerpo, la filosofía humana sobre el ser, ¿no? Especialmente en el campo nacional. Por eso los invito a tal vez investigar sobre estos temas. Entonces, la concepción que nosotros tengamos sobre la vida humana va a afectar nuestra propia autocomprensión como especie. Y en base a eso, nosotros vamos a poder formular nuestros mecanismos legales, políticas públicas, el desarrollo propio de nuestra construcción social. Eso, en pocas palabras, también es lo que plantea Habermas, un sociólogo. Hemos tenido, cuando llegó la pandemia, ciertos dilemas sobre conflictos de intereses privados contra los intereses públicos, los denominados dilemas éticos, como el dilema sobre el uso compasivo, el dilema de la última cama, si ustedes se acuerdan, o dilemas que están en el sentido de la proporcionalidad. ¿A qué me refiero con el uso compasivo? Es decir, ¿qué medicamentos vamos a utilizar? ¿A quiénes les vamos a dar ciertos medicamentos? ¿Se acuerdan del un claro ejemplo del dióxido de cloro? ¿Vamos a permitir ese tipo de medicinas? ¿Vamos a permitir cierto tipo de tratamiento? ¿Solo el tratamiento determinado por el Ministerio de Salud es el que vamos a hacer? ¿Vamos a coger otra medicina natural? Etcétera. O cuando ya los hospitales estaban abultados, teníamos solo unas cuantas unidades de terapia intensiva. Entonces, ¿a quiénes generábamos? ¿A quiénes dábamos la última cama? ¿Sobre quiénes jerarquizábamos la utilización de esta cama? ¿A un niño? ¿A un joven? ¿A un anciano? ¿Quién tenía más capacidad de vida? El famoso triaje, ¿no? Entonces, había que generar se generó una tensión entre el interés colectivo y el interés individual. Y todo esto se resuelve a través de un sentido de equidad, creo. Consenso, equidad y razonabilidad. Reflexionemos sobre el criterio utilitarista que nos trae históricamente el sentido utilitarista, ¿no? Por el asociado por Benjamin, etc. ¿Qué decía este sentido utilitarista? Felicidad es igual a bienestar. Algo es bueno mientras dé mayor felicidad a la mayor porcentaje de la población. Bajo ese supuesto, se ha desarrollado la línea médica, se ha desarrollado toda la Asociación Médica Mundial. La mayoría, especialmente en los años de la Primera, Segunda Guerra Mundial, donde si bien ha habido mucho desarrollo científico a nivel salud, involucraban este entendimiento, ¿no? Pero el otro lado, o la otra cara, era el experimento con judíos, experimento con personas, a nombre de la medicina, a nombre de un bienestar en función a todos. Bueno, voy a experimentar con una vacuna que va a permitir un mejor tratamiento, un mejor bienestar a 10 o 20 pacientes. Sí, pero ¿qué hay con este individuo, con esta única persona? Bueno, él tiene que servir para que otros 10 se beneficien, en pocas palabras. Ese es el sentido utilitarista que también nos lleva a otras reflexiones en la idea de los valores, ¿no? En resumen, y sin entrar mucho al debate sobre esas cuestiones,
que ustedes podrían generar también ciertos análisis, ciertas investigaciones, hay ciertos principios que se han configurado en la bioética y creo que deben ser captados por el derecho, como el principio de beneficencia, el de no maleficencia, el principio de autonomía y principalmente el principio de justicia. También otros que los voy a desarrollar a mayor amplitud porque devienen de esta connotación. El principio de sociabilidad y el principio de subsidiariedad. ¿Qué implica el principio de sociabilidad? Que la conciencia de que la vida y la salud no solo es un bien personal, sino también es un bien social. Y respecto al principio de subsidiariedad, mayor ayuda donde hay mayor necesidad. Hago hincapié en estos dos principios que creo que los bolivianos de alguna manera los hemos entendido, pero no por una instrucción teórica. Todavía no he podido identificar de dónde los hemos captado, pero creo que lo hemos podido introducir en nuestro entendimiento social. ¿A qué me refiero? Es, por ejemplo, el caso de las vacunas. Cuando una conciencia de vacuna ha promovido o ha propuesto que si uno se vacuna o varios se vacunan, vamos a determinar un cierto régimen de compatibilidad con el propio virus y eso beneficia de alguna manera a la sociedad. Nos hacemos mucho más resistentes entre todos. Y no lo hemos llevado a un nivel tan individual como pensaba que nuestra sociedad era. Ahí sí hemos roto un paradigma de individualidad, el caso de Hobbes, ¿no? El lobo es el hombre es el lobo del hombre. También, de alguna manera, hemos sabido llevar con el tema de las ollas, el tema del oxígeno, de los centros hospitalarios y demás, conociendo nuestra estructura geográfica, tratar de colaborar donde más se necesitaba. Hemos mandado y se ha despertado ese nivel de solidaridad, especialmente en la pandemia. Creo que en función a esto, la salud pública debe velar por el interés colectivo y siempre en el sentido humano o empático. Ahora, en el campo internacional, ya pasando al campo de derecho, tenemos ciertos instrumentos internacionales que promueven la ética médica, como ser la Declaración de Lisboa, la Declaración sobre la Atención Médica al Final de la Vida, en este campo social, empático, de retribución, etc. Y a nivel nacional he identificado algunos códigos o documentos, preceptos normativos de ética también. Código de Ética y Deontología, la Ley 3131 del 8 de agosto, la Ley del Ejercicio Profesional Médico, y esta sentencia constitucional que también ha sido objeto de análisis, que es la Sentencia Constitucional Plurinacional 575/2016 del 17 de mayo, que establece ciertos parámetros sobre la bioética. ¿Qué establece esta sentencia constitucional? Esta sentencia constitucional determina sobre el derecho a los pacientes. Les voy a traer la sentencia constitucional ahora a colación. Ya le estoy proyectando. Entonces, les cuento el caso de forma sucinta. Pasa que el accionante desde su niñez sufría de epilepsia anticonvulsiva. ¿Qué es esto? Es la típica epilepsia, tal vez con una nomenclatura mucho más técnica,
y estos shocks, ¿no? Que tenía. Razón de esto, él viaja a los Estados Unidos y ahí lo intervienen. Y le implantan una prótesis neurocibernética en la médula espinal. Esta prótesis evitaba estos ataques epilépticos, ¿ya? A razón de la tecnología que tiene en este país y demás. El accionante vuelve a Bolivia y además con todo el tratamiento indicado, las recetas, las disposiciones médicas, vuelve y se le determina, se le designa un médico de cabecera especializado. Este médico de cabecera, al ser un caso nuevo, empieza a generar una investigación en función a esta persona y empieza a promover informes y le hace el seguimiento durante, no me acuerdo en este momento, creo que alrededor de unos 10 años. Sí, unos 10 años. Era su médico particular. Eh, y empieza a hacer su ficha técnica, su ficha informática, todo su estudio se basa en función a esta persona. A sus 18 años, 17 años, vuelven los ataques epilépticos. Y esta persona decide ya no seguir su tratamiento con este médico de cabecera. Necesitaba que alguien más lo revise, dado que volvieron estos ataques. O en todo caso, tenían que volverse a someter eh, a una intervención quirúrgica, tal vez volver a los Estados Unidos, pero necesitaba todo el estudio, los CDs, los informes médicos, la ficha técnica médica que le devuelva a este médico y para así ir y elegir el médico que le convenga. Entonces, en este sentido, plantea una acción de libertad. Ojo con esa cuestión. Plantea una acción de libertad y aquí está, acción de libertad contra el médico, Ramiro Villavicencio Ponte, perdón que cite el nombre, pero que ya es público, médico neurocirujano. El Tribunal Constitucional, haciendo el análisis al respecto, determina varias líneas interesantes sobre la protección, primero sobre la protección procesal amplia y el derecho a la vida. ¿Se acuerdan de este derecho fundamental que es el derecho a la vida, que puede ser protegido no solamente por la acción de libertad, quiero ahondar sobre eso, también es protegido por la acción de amparo constitucional? Entonces, habíamos dicho también por otro lado que la acción de libertad va a proteger la libertad de locomoción, la libertad física y la vida. Pero aquí estamos hablando de una situación de salud, nótese. Entonces el Tribunal Constitucional hace una extensión en base a la vida y por ende a la correlación que tienen todos los derechos fundamentales, es decir, si se conculca uno, se van a ver conculcados los otros, y extiende su protección. Nótese que aquí está la acción de amparo constitucional de la libertad indistintamente, pueden ser protegidos por él al ser el bien conculcado es la vida, ¿no? Entonces, amplía su tutela también a la salud. Y dice que respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa, es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional sin tener que agotar previamente la jurisdicción o la vía jurisdiccional. Hasta tan. El derecho a la salud, sobre el carácter fundamental del derecho a la salud, y lo incluye dentro de lo que sería la vida. Parece lógico pensar, pero si nos vamos o nos remitimos tácitamente al entendimiento tácito, literal de la norma, no se podría dar esta promoción. Sin embargo, el derecho a la salud, el Tribunal Constitucional lo extiende, lo protege a través de la acción de libertad. Es deber precisar que el derecho a la salud es un derecho fundamental y está estrechamente relacionado con la vida, como lo marca acá. La integridad personal y la dignidad humana. Entonces, es el campo de la dignidad humana que está extendiendo este entendimiento. Y finalmente, hace una línea sobre la bioética
y el derecho de los pacientes a elegir el médico y los servicios médicos generales, ¿no? Y también desarrolla en función a la libertad de eso. Y dice, el paciente tiene el derecho a elegir o cambiar libremente su médico u hospital o institución de servicio de salud sin considerar si forma parte del sector público o privado. El paciente tiene derecho a solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento. Bajo esta línea jurisprudencial, el Tribunal Constitucional le protege y le concede la tutela solicitada y confirma también lo que había determinado el paciente. Es una línea bastante innovativa, además que tiene preceptos normativos interesantes cuando hablamos de bioética, y es un caso bastante relevante que quería traérselos a colación. A nivel de la maestría. Ya. Nótese que el COVID nos ha demostrado muchas cosas, ¿no? Pero también la pandemia ha permitido identificar culturalmente la confianza hacia la institucionalidad del Estado. ¿Qué involucra con eso? Que se han dado ciertos lineamientos médicos, pero que la población de alguna manera los ha acatado, gran generalidad de la población, ¿no? Pero esto nos hace observar en qué lugar nos situamos, a diferencia, por ejemplo, de los países asiáticos, que tienen una total confianza en la institucionalidad del Estado, especialmente a nivel de salud. Ahora, de esto podemos extraer primero tal vez una recomendación hacia esta política pública de la salud, en el sentido de que debemos gestionar y proteger el derecho a la salud bajo estos parámetros éticos que yo ya he mencionado, los mismos lineamientos constitucionales, los mismos lineamientos internacionales, y tratar de promover una protección a la salud de forma empática, social, no tanto individual, bajo ese sentido, ¿no? Eso quería traérselos para que ustedes vean a nivel procesal cómo se actuó en esta acción de libertad. Es un caso relevante, creo que considero relevante. Además que tiene muchas aristas de investigación. También les he traído los debates que se han suscitado, no solo por efecto de COVID, sino que también... María Eugenia, ¿puedes apagar tu micrófono, porfa? Gracias. Entonces, hay varios dilemas que se han suscitado no por efecto del COVID, sino que creo que todavía persisten en nuestro ambiente social, ¿no? Con esto voy a dar por concluida la sesión del día de hoy. Nos faltan las otras que ya solo los vamos a retomar porque entiendo que también ya la han visto en el anterior módulo, pero quería ahondar sobre estas dos acciones que son bastante interesantes e importantes. Y les voy a pasar la evaluación hasta el día lunes solo de la acción de libertad, tomando en cuenta que acción de estos trabajos solo me tienen que responder un trabajo. Los que ya han hecho de debido proceso solo tendrían que presentarlo eso y ahí va a estar su nota. Los que todavía no han hecho y querían esperar para desarrollarlo una acción de la acción de libertad, les voy a pasar hasta el día lunes y solo tienen que hacer ese trabajo. Creo que solo vamos a hacer esas dos, voy a dar esas dos instructivas y nada más. Si no hay preguntas, podemos continuar con nuestro día, creo, y dejarlo para la próxima sesión. Comentarios incluso. Doctor, una consultita, no me quedó bastante claro en relación al trabajo. Los que ya hicieron el trabajo sobre el debido proceso, ya no van a hacer el trabajo de la acción de libertad, esa es mi duda. Exacto, no es duda. Creo que usted ha confirmado su entendimiento. Está muy bien lo que ha entendido.
Si usted hizo el de debido proceso, no hay necesidad. Ahora, si todavía quiere hacer el de debido proceso, lo puede hacer. Habíamos quedado en que tienen hasta una semana después de que concluya el módulo, y el módulo concluye la siguiente semana. ¿Ya? Siendo mucho más específicos y mucho más puntuales. El sábado 20 concluye el módulo y hasta el sábado 27 tendrían de tiempo para para entregarme un trabajo, sea a través del debido proceso, sea del debido proceso, referencia del debido proceso, o sea este próximo que les voy a mandar que tiene la connotación de la acción de libertad. Cualquiera de los dos, y ahí está su nota, además que vamos a evaluar participación. ¿Se entendió? Gracias, doctor. ¿A usted? ¿Preguntas sobre la temática o sobre el trabajo o sobre la cuestión, sobre cuestiones? Demás cuestiones. ¿Todo está claro? Claro, doctor. Perfecto. Bueno, la próxima Sí, clase doctor. vamos a iniciar porque quiero preguntarles sobre esta sentencia y qué les ha parecido. Quisiera saber sobre dilemas éticos médicos y a ver si lo podemos hablar un poco más. Yo sé que traerles este tipo de debate ahora a la 1 de la tarde es un poco complejo, sin descanso, además con un pequeño descanso de 20 minutos, deben estar muy cargados. Entonces, nos vemos para la próxima clase y concluiré la sesión. ¿Ya? Cuestiones también me pueden preguntar por el chat, por el WhatsApp. Nos vemos hasta el próximo sábado. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Momento. Esperen. No se vayan, se ha ido una persona. La asistencia. Por favor, sus cámaras. Se fue una persona, creo. ¿Pueden decirle que vuelva a ingresar? Uy. Ya. Remedios Yugra, ¿puede habilitar su cámara? O Edith Mujica, Patrick Pinto, sí pueden. Luciano David Acarapi, Aruquipa, Ramiro Nemesio. Ya, todos responden a su titularidad, a su nombre titular, ¿no? Patrick Pinto, Guillermo Cadena, Angélica Sirpa Escobar, Hubner Guarachi, Rodolfo Charca, Willy Hinojosa Puma, Gustavo Mata, Luciano David Acarapi Aruquipa, Stephanie Ureña Vargas, Walter Mancilla, Remedios Yugra Gavincha y Ramiro Nemesio Cuaquira. Responden, ¿no? Se acaba de ir uno. Sí, doctor. Espérame un minuto, por favor. Voy a... Doctor, Raúl Cueva se ha desconectado, pero se está volviendo a conectar, doctor. Ya. Raúl, ¿tu cámara podrías conectar, por favor? Edith, su cámara, Stephanie, su cámara, Remedios, su cámara. Todos estamos despeinados, es sábado, estamos en nuestras casas. Es más, invadimos nuestra privacidad con esto, pero tengo que corroborar su asistencia. Ah, y no se olviden portar sus carnets de identidad. Es una broma, mala broma, creo. En fin. Doctor Saúl Cuevas. Perfecto.
Ramiro Nemesio Coaquira. Igual, su Saúl cámara. Cuevas, doctor. Saúl Cuevas. Listo, estoy sacando la foto. Nos vemos. Estoy con mascarilla y tengo COVID. Hoy no, bueno, que se recupere. Ya creo que ya no hace mucho el COVID. Que se recupere. Doctor, Hasta gracias luego. por enviar la grabación de la clase al grupo de WhatsApp que tenemos. Hola.